El Señor realmente desea en su corazón que cada uno de sus hijos prosperen en todos los aspectos de su vida. Lo que tenemos que asegurarnos definitivamente es ser hijos de Dios. Porque muchos son religiosos, muchos vienen a la religión, bueno, que hay que ser cristiano, ¿qué hay que hacer? Pues creer en Cristo, pues yo creo en Cristo, me bautizo, y hacen un montón de cuestiones religiosas. Pero nunca le han entregado su vida a Jesucristo de todo corazón. No han dejado que Él sea el Rey y Señor de sus vidas. Vienen porque encuentran un ambiente bonito, agradable, de alabanza, de oración. Salen con sus conciencias muy en paz. Pero no tienen un anhelo y un deseo de vivir en comunión con el Señor todos los días de su vida. Vienen a dominguear. Y se van de aquí muy domingueados, y si el lunes se olvidan hasta el otro domingo, si es que se acuerdan, tengo que ir a la iglesia. Tenemos que reflexionar bien seriamente por esto, porque por eso no hay bendiciones en muchos, porque no son genuinos creyentes. Pero Dios quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y vengamos al encuentro de Jesucristo como Dios. Por eso Dios quiere tu prosperidad en todo, a todos los que son sus hijos. Por eso el rey David, que era un hijo de Dios, aceptó y reconoció que Dios era toda la fuente de bendición para su vida. El rey David dijo en 1 de Crónicas 29:12: la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿A quiénes? ¿A sus hijos? Sí, pero también en la mano de Él puede darle poder a un enemigo para efectuar su juicio, aún a veces sobre su pueblo. Vemos cómo Él levantó a un Nabucodonosor y fue sobre el pueblo de Israel cuando éste se había apartado de Él, y le dio poder para hacer su justicia. Pero definitivamente todo el poder, toda la autoridad se encuentra en nuestro Dios. Por eso cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador, no podemos evitar prosperar como resultado natural de seguirlo a Él. Tú puedes decir: yo soy cristiano, Cristo está en mi corazón. Muy bien, yo lo creo. Cristo está en tu corazón, es cristiano, vas camino rumbo al cielo. Pero no puedes prosperar porque no oyes su voz, no oyes sus consejos, no haces lo que Él te dice que hagas y haces lo que te dice que no hagas. Tenemos que poner atención a Dios para prosperar. Es que si soy hijo, pero ¿por qué no prospero? Porque no caminas y no sigues sus consejos y no estás tomado de su mano. Y es que hay que ir a la iglesia. Es que es martes, ya fui el domingo. Es que no pararíamos de poner pretextos. Sin embargo, existe un espíritu, óiganlo. Existe un espíritu de presión y de intimidación muy fuerte que ha estado atacando a la iglesia. Un espíritu de presión y de intimidación muy fuerte que ha estado atacando a la iglesia hoy, porque el diablo se ha opuesto y se está oponiendo fuertemente a la idea de que la iglesia prospere, especialmente en el área de las finanzas. ¿Y cómo lo ha hecho? Desvirtuando el deseo, el anhelo de nuestro Dios de que la iglesia prospere en todas las cosas. Él quiere que la iglesia no se dé cuenta de que Dios quiere que nosotros prosperemos. ¿Y saben qué ha hecho? Ha puesto en la mente de muchos
líderes cristianos que todos aquellos que enseñen la prosperidad en sus iglesias son del diablo. ¿No lo han escuchado? No, ustedes que están metidos en el internet y toda la cosa, no oyen, es que la prosperidad es del diablo, es que esta iglesia hablan de la prosperidad, es que este predicador es el de la prosperidad, y sacan montones de artículos y sacan montones de cosas contra los que predican la prosperidad, y sacan grandes predicadores y grandes iglesias que están prosperando, que están creciendo, y es que esto es del diablo. Y han usado el nombre de teología de la prosperidad para atacar. También le han llamado el evangelio de la prosperidad. Y así el enemigo ha engañado a estos líderes cristianos y los ha alejado de las grandes bendiciones que nuestro Padre Celestial quiere darnos a través de su Hijo Jesucristo. Porque muchas congregaciones alrededor del mundo se están perdiendo de estas grandes bendiciones al haber prestado sus oídos a este ataque del enemigo contra la iglesia del Señor. Nosotros somos iglesia del Señor, y el Señor nos está enseñando hoy para que nos defendamos y entendemos, no que nos defendamos, que no tenemos que defendernos. Yo siempre he dicho que el Señor pelea por nosotros. No tenemos que defendernos, no tenemos que estar discutiendo. Simple y sencillamente, tú eres de los que estás oyendo eso en contra de que la iglesia es. En tu iglesia hablan de la prosperidad, esos son del diablo. En tu iglesia hablan de sanidades y todo, esto es del diablo. Ahí están atacándonos, sacando spots de las iglesias, gente que viene a filmarnos y sacar artículos y sacan escenas, están pidiendo y están diciendo, ¿por qué? Porque la prosperidad, si la prosperidad está en el corazón de Dios, porque muchas congregaciones al mundo se están perdiendo de estas grandes bendiciones al haber prestado sus oídos a este ataque del enemigo contra nosotros y contra las iglesias. Es claro, y estamos de acuerdo nada más en esta afirmación. Nosotros y yo como pastor de esta iglesia, Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor, creemos que no existe el evangelio de la prosperidad. Solo existe el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo es la buena noticia de que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores de la muerte eterna. Este es el evangelio de Jesucristo. Pero también este evangelio que nos vino a salvar de la muerte eterna es también la buena noticia de que vino a liberarnos de las consecuencias que trajo el pecado, que trajo la muerte eterna, que son debilidad, enfermedad, envejecimiento, la pobreza, la miseria, la tristeza, el dolor, la angustia, la aflicción y la opresión. Por eso en Juan 10:10 leemos lo que el Señor Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, o sea, librarnos de la muerte eterna. Pero no quedó ahí, sino que dice: para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Quiere decir, nos libra de la muerte, nos libra del infierno, y nos dice: además yo vine para librarles de las consecuencias del pecado, que son la pobreza, la enfermedad, la angustia, la aflicción, la depresión, la miseria. Yo he venido para que tengan éxito en todas las cosas. La pregunta
La pregunta, ¿éramos tan justos y rectos y buenos que merecíamos que el Hijo de Dios sufriera la muerte con el sufrimiento más atroz que haya conocido la humanidad? Claro que no. Ninguno de nosotros lo era, ni lo ha sido, ni es, ni será lo suficientemente justo para merecer que el Hijo de Dios muriera por él. Pero el amor de Dios lo hizo posible. No lo merecíamos. ¿Y saben por qué lo hizo posible? Por su gracia. Por su gracia nos dio a su Hijo Jesucristo como un regalo, una dádiva divina, para que ninguna persona nos quedemos sin la oportunidad de ser salvos, sin recibir la vida de abundancia que Él vino a darnos. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, más, ¿qué dice? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, Jesús fue el regalo de Dios que no merecíamos, porque Él fue el producto de su gracia. Por eso la palabra dice en Juan 1:17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos podemos dar cuenta claramente que Jesús es la gracia personificada, quien es el favor inmerecido de Dios. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de una persona, Jesucristo. La gracia es Jesucristo mismo. Por eso Jesús es la fuente de toda bendición en nuestras vidas, porque Él es el favor inmerecido de Dios en nosotros. El rey David lo dijo, lo leímos al principio: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano, dijo David, hablando con Dios, está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿A quiénes? Dios está con la disposición de darnos grandeza y poder, riquezas a todos. Por eso declaramos y afirmamos que el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la gracia. Y en el Evangelio de la gracia se encuentran las bendiciones de Dios para nosotros, sus hijos. En el Evangelio de la gracia, ¿quién es la gracia? Cristo. ¿Y qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. ¿Y qué encontramos en el favor inmerecido de Dios? Las bendiciones de Dios. ¿Quedó claro? Seguimos diciendo, ¿cuáles son las bendiciones que Dios tiene en Cristo, en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio de Jesucristo? Encontramos, atención, la prosperidad, la sanidad y la liberación. Liberación de la debilidad, de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, de la tristeza, el dolor, la angustia, la aflicción y la opresión. Cristo Jesús nos dio salvación y nos dio la liberación y las bendiciones de todas estas cosas. Por eso decimos que no predicamos ningún evangelio de la prosperidad. Predicamos el evangelio de Cristo, que es el evangelio de la gracia, donde hay prosperidad, sanidad, liberación de
todo dolor, de toda tristeza, de toda angustia. Es muy diferente que nos acusen de estar predicando un evangelio donde la codicia se la incluimos a la gente para que busquen riquezas. No, porque en la vida de Cristo Él nos da riquezas, porque es su corazón bendecir nuestras vidas. Y todos decimos: y no nos queda más que reflexionar acerca de la historia de la humanidad. Desde que Jesucristo estuvo aquí en la tierra y mandó a sus discípulos a predicar a todas las naciones, no todas las naciones recibieron el evangelio de Jesucristo. Pero las naciones que a través de la historia de hace 2000 años para acá han recibido a Jesucristo son naciones que han prosperado financieramente, han tenido bienestar, sus niveles de salud como naciones han avanzado, ha habido innovación, creatividad, avances científicos y elevando los niveles de vida de su población con mayor justicia social. No decimos que no hay pobres, no decimos que hay algunos que acaparan la riqueza, pero esas naciones, como sea, han avanzado más que aquellos que no recibieron a Jesucristo y viven en su idolatría y viven metidos en la brujería, en la hechicería, en naciones como en Asia, como en el sudeste de Asia, en África, donde el budismo y la brujería y la hechicería son principales. También encontramos bajos niveles de la población. No hay la bendición de haber conocido a un Dios justo que levanta a la mujer, que la pone no en igualdad como tal, pero sí en igualdad delante de Dios, con una autoridad sobre nuestra cabeza. ¿Cuál? La que Dios determina sobre nuestras vidas. El matrimonio sujeto a Dios, cuando la esposa se sujeta al esposo y los hijos se sujetan a los padres, entonces empieza a haber bendición, hay respeto, hay obediencia, hay sujeción, hay amor, donde Dios le dice al esposo: ama a tu esposa como yo amé a la iglesia y me entregué al grado tal de entregar mi vida para que ella tuviera vida eterna y toda clase de bendición. Cuando llega Jesucristo a los hogares, llega a una familia y ese evangelio se sigue prosperando, bendice una ciudad, y cuando se bendice una ciudad se bendice una nación. Y por eso las naciones que más han tenido éxito, vean que fueron las de Europa. Comenzó con Alemania, comenzó con el cristianismo que se desparramó por todos lados, aunque el diablo ha querido distorsionar el evangelio, pero sigue predicándose. Ahí encontramos a una Alemania exportando gente cristiana, llegó a Inglaterra se convirtió, la levantó a Inglaterra porque tenían fe en Jesucristo. No eran dioses paganos, no eran elefantes, no eran garzas, no eran changos que los hicieron dioses. No, está en el Asia, todo es una pobreza, una miseria, una ignorancia, una falta de avance, cuando en el Dios en donde ha llegado el cristianismo ha levantado a las naciones. Llegó a Inglaterra dominó casi todo el mundo, y de ahí pasaron a los Estados Unidos, porque el diablo ha perseguido también a los genuinos cristianos, y llegó a los Estados Unidos, y en 200 años Dios levantó a los Estados Unidos como una nación que dijo: en Dios nosotros confiamos. Y a partir de ahí, en 200 años levantó a una nación que ha dominado todo el mundo. Y el diablo sigue atacando a los Estados Unidos y está quitando la lectura de la Biblia de las escuelas. La quitó la oración en las escuelas donde se hacía la oración. Por eso los Estados Unidos están declinando, están viniendo abajo, pero no impidió que Dios llevara misioneros americanos por todo el mundo. Por eso vinieron a México misioneros americanos que trajeron el evangelio. Por eso llegaron a Centroamérica, a Brasil, Argentina, predicando el evangelio. Y las naciones que se han convertido en cristianas están saliendo adelante. Las que no, siguen deteniendo el evangelio de Jesucristo y siguen atorando en sus economías, en sus finanzas, en sus morales, en sus principios, defendiendo principios que son demoníacos, que quieren destruir la familia y que quieren destruir a nuestros niños. Tenemos que darnos cuenta
que el Evangelio ha crecido como una bendición a todas las naciones. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de la gracia y no predicamos ningún evangelio de prosperidad para que dejen de acusarnos. Nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio de Jesucristo es prosperidad, salud, bendición, victoria, justicia, aumentar el nivel. La prueba está que tú y que yo, cuando recibimos a Jesucristo, nuestras familias cambian. Si no, estarías todavía metido en tu alcoholismo, en tu drogadicción, tus familias desbaratadas, las economías destruidas, y todos los que hemos sido cristianos hemos sido levantados de nuestro nivel, y no nos queda más que decir amén. Gracias a Jesús. Vemos el corazón de Jesús en 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Quién lo dice? Dios. Yo deseo que tú seas prosperado, porque son enemigos de lo que Dios quiere. Y luego dicen que en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando nuestras almas prosperan, o sea, nuestra mente, nuestras emociones están llenas de paz, de gozo, de tranquilidad, lo que hace que seamos tranquilos, creativos, responsables y productivos, que tomemos decisiones sabias que conduzcan al bienestar personal de nuestra familia. Porque cuando no estamos peleando, discutiendo, la familia, la esposa discutiendo con el esposo discutiendo con la esposa, entregándole la autoridad a la mujer no obedeciendo a su esposo, los hijos empiezan a hacer lo que les da su gana porque ven que sus papás están mal, y entonces comienza a haber problemas de todas maneras. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que haya conflictos, que no haya paz, que no haya tranquilidad, como si no estuviera Cristo en esa casa. El diablo quiere siempre meter disensión y división, pero cuando hay paz, cuando el Evangelio llega de corazón a las gentes, el esposo le dice a la esposa, perdóname, la esposa, perdóname, tú eres el jefe, yo quiero que tú tengas la sabiduría, así es que varón, métete a la palabra, sé fiel, sé un buen cristiano, dirige a tu hogar, y si no hay quien le dirija, mujer, toma el lugar y lleva a tus hijos a Cristo, y Cristo va a tener el control. Por eso vemos que la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué? En todas las cosas. Si Jesús quiere que seas prosperado financieramente, también quiere que estemos sanos y fuertes en nuestros cuerpos físicos, mentalmente, espiritualmente. Además dice en Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia. Ahí está Pablo hablándole a la iglesia de Corintio diciendo, porque ya conocéis la gracia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya no me vengan a decir, es que este pastor está predicando la doctrina de la gracia. Ahora, pues sí, no puedo predicar más que la doctrina de la gracia, porque Jesucristo es la gracia encarnada. Él vino a entregar su vida sin merecérnoslo. Él es el favor más grande de Dios. Y aquí está Pablo diciéndole a los corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? ¿Qué quiere Dios? Que seamos enriquecidos. Y hay quienes dicen, ay pastores, que eso es espiritual. Ya deja de contarme. Lee el contexto. Está hablando de bendiciones físicas, mentales y espirituales, porque dice que seáis prosperados en todas las cosas. En todas las cosas. Por eso vemos que no lo merecíamos, pero nos hace prosperar. Y cuando prosperamos, podemos y debemos recibir lo que Dios nos ha dado para ser de bendición a los que nos rodean, para poder bendecir a otros. Por eso vemos que la prosperidad es una herramienta que Dios nos da para
bendecir a los demás. La prosperidad es una herramienta que Dios nos da para bendecir a los demás. En la sociedad actual hay personas que están alegres y felices con la idea de prosperar en sus propias vidas. Están felices de saber, oh, Dios quiere que prospere. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bueno que Dios quiere que prosperemos! Pero no les importa si otros prosperan. Aún más se oponen a que otros prosperen. No nada más les importa prosperar, sino que se oponen a que otros prosperen. O hay otros como los cangrejos. No prosperan y no dejan que los demás prosperen. No quieren que te salgas de la cubeta donde están. Pastor, no quieren que se salgan. ¿Qué es eso? Quiero darles una experiencia personal. Mi hermana, que hace poco tiempo falleció, una hermana de mis hermanas, recuérdense que fuimos 14 hermanos, de los cuales quedábamos 12. Y así han ido partiendo. Mi hermano mayor tiene 96 años. De los 12 que quedábamos, nada más quedamos 4. Él, que es el mayor y de los hombres, y yo el menor de los hombres. Está 2 hermanas, una mayor que yo y una menor que yo. 4 quedamos. Pero mi hermana vivía allí en San Francisco. Mis sobrinos viven, mis sobrinos nietos están allí en California, otros están en Texas, otros, bueno, andan desparramados. Lo importante está en que cuando yo iba mucho a San Francisco, pues a visitar a mi hermana, el pretexto, ahí tenemos hospedaje, ¿verdad? Siempre visitamos al pariente. Entonces estábamos allá y fuimos a un lugar muy famoso allí en San Francisco que se llama el Muelle 39, el Pier 39, es el muelle del Fisherman Wharf, que es el muelle de los pescadores. Es como ir a San Francisco y no ir al Fisherman Wharf, es como venir a Mérida y no comer panuchos, ¿sí? O cochinita. Entonces fui allá con mi esposa Lupita, con mis hijos Daniela, Iram y todos. Fuimos allá al Fisherman Wharf y estamos caminando porque allí venden una sopa que se llama la sopa de almejas, que es el clam chowder. Crema muy delicioso, delicioso. Un panezote que te dan así, que se va remojando, lo estás comiendo. Ya tengo hambre. Lo importante está en que estábamos allá y empecé a caminar y vi que salían los cangrejos, los tenían en una como cubeta. Y veía que eran, pero estaban vivos y se movían y se estaban allí escalando. Yo decía, se van a salir, porque ya estaba a punto de llegar arriba. Y entonces me le quedé viendo y se caía y se agarraban y todo. Y le dije al que estaba ahí, oye, le dije, ¿no se van a salir? Y le dice, no, esos nunca se dejan salir, son retenvidiosos, dice. Cuando uno se va saliendo y llega el otro y lo jala y lo avienta para abajo, y ese empieza a subir y el otro regresa y lo jalan, pero son un montón. Unos querían subir por aquí, otros querían, y todos hacían lo mismo. Me quedé como 15 minutos observando mientras pidieron lo que íbamos a comer. Y yo dije, ¿será que no se vaya a salir? Pues no. Llegaba a punto de salir, ya estaba así, cuando llegaba otro por debajo y lo jalaba y vas para abajo. Y entonces me di cuenta que es la ilustración clásica del envidioso. Ni él se supera, ni él avanza, ni deja que tú avances. Y cuando ve que ya estás sufriendo, entonces bájate. Entonces así estábamos como los cangrejos que les estoy diciendo. Hay gente que no quiere que tú progreses, ni ellos progresan tampoco. Por eso existen personas de las cuales no nos debemos dejar de influenciar, porque donde el dinero y el poder que personas se han convertido en su Dios. Existen personas que progresan pero no quieren que tú progreses, o de plano hay otras que ni ellas progresan ni te dejan progresar. Jesucristo nos enseñó
que no debemos de dejarnos influenciar por ese tipo de personas envidiosas, celosas, que ellos sí quieren progresar y no quieren que tú progreses, o hay otros que ni te dejan progresar ni ellos progresan tampoco. Qué fuerte y clara resuena la palabra de nuestro Dios en Mateo 6:24. Ve lo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas en griego se tradujo del nombre Mamón. Mamón en arameo era el dios de la avaricia y de la codicia. Cuando Dios les está enseñando a los que lo estaban escuchando, les dice: no puedes servir a dos señores, no puedes servir a dos dioses. A Mamón, el dios del dinero, el dios de la codicia. Es que yo quiero tener y yo quiero tener. Pero cuando ves que tu hermano también está progresando, a ver cómo le metes la zancadilla. O en el empleo, ves que alguien va superando y le metes la zancadilla para que no avance, para que no fracasen. O no lo hacen así también. Hay muchos que nosotros vamos avanzando y nos ponen trabas en el trabajo. Empiezan los chismes, empiezan las cosas. Ese es el mundo. Esa es la naturaleza del mundo, pero Dios no quiere que nosotros seamos así. No podemos servir a Dios, a dos señores, a Dios o al dinero y a la codicia. Por eso Dios quiere que nos tomemos de la mano de nuestro Señor y creamos su promesa, la promesa del Señor de que Él es el que nos va a proveer económicamente para que podamos ser de bendición en todas las cosas. Y hoy el Espíritu Santo quiere revelarnos el misterio detrás del sacerdocio de Melquisedec y la multitud de bendiciones que trae esta revelación. ¿Por qué? Comenzamos hablando de que Dios quiere que todos progresemos. Dios quiere que todos seamos bendecidos. Dios quiere que todos salgamos adelante. Pero hoy Dios quiere enseñarnos a través del sacerdocio de Melquisedec cómo ahí está encerrada las bendiciones que Dios quiere que empecemos a gozar a partir de hoy con el conocimiento de su palabra. Recuerden que la palabra de Dios es enviada y dice el Señor: yo envié mi palabra y dio el fruto para lo cual la envié. Así es que sigue atento y no estés pensando: ay, el pastor se está tardando. Hace 8 días me dijeron: pastor, se tardó mucho. Y yo me quedé pensando y le dije: Señor, ¿para qué les damos su palabra? Hay que darles pedacitos. Hay que darle nada más una rebanada de la pizza. ¿Para qué les das la pizza completa? Que se queden con hambre. A ver si. No, dice el Señor: yo envío mi palabra. El que tiene hambre me va a encontrar. El que tiene sed va a beber de la fuente de agua viva. Pero me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es que, como les dije a los hermanos del primer culto: pastor, todo eso que acaba de decir es la introducción. Ahora viene el mensaje. Pero como les dije, Dios nos dio el domingo, que es el día de ¿qué? ¿Cómo conoce la Biblia el domingo? El día de Él, el día del Señor. Es nuestro día de celebración. Es donde venimos a su casa a escuchar su voz, a estar delante de Él, a alabarle y a bendecirle. ¿Qué carrera tenemos? ¿Qué es más importante que Dios y su palabra? Tenemos que reflexionar y tenemos que decirle al diablo: diablo, te callas. Ahorita yo vine a escuchar la voz de mi Dios. Yo vine a escuchar la palabra que me va a bendecir. Yo vengo a escuchar la palabra que va a dar fruto en mi vida. No acabamos de hablar de la semilla que da fruto. Esa para mí fue una enseñanza poderosa, gloriosa. Saber de que tenemos semilla que va a producir fruto. Por eso hoy Dios quiere enseñarnos la bendición que es del conocer el misterio del sacerdocio de Melquisedec. La bendición de conocer el misterio del sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec aparece
por primera vez en algunos pocos versículos del Antiguo Testamento. Melquisedec es un sacerdote que salió al encuentro de Abraham cuando Abraham venía regresando de una guerra que acababa de librar. ¿Qué había pasado? Abraham vivía en las montañas, porque cuando llegó a aquel lugar, dice que la llanura era un lugar de aguas, de grandes frutos, de gran bonanza. Y le dijo Lot a Abraham: mira, somos muchos ya, nuestros pastores están peleando, tú tienes un montón de ganado, yo también. Y Abraham le dijo a su sobrino Lot: escoge. Si tú te vas a la llanura, yo me voy al monte. Pero si tú escoges al monte, pues yo me voy a la llanura. Y Lot, que era pero bien lanza, como decimos así, dijo: bueno, pues yo me quedo acá en la llanura. Acá está la prosperidad, buenas tierras, riego, verdecito. Tú te vas allá al monte, está bien. De tal manera que Abraham se fue al monte. Una cosa quiero decirte: donde tú estés, a donde tú vayas, si Dios está contigo, siempre vas a prosperar. Así es que deja de decir: es que no estoy aquí, no estoy allá. No. Siempre vas a prosperar. Si esta es la palabra que Dios tenía para ti, bendito sea el Señor. Ya veniste por una rema, una palabra que Dios te bendijo. Así es que, ¿qué había pasado? Pasó el tiempo, Lot se quedó allá y siempre oímos hablar de Sodoma, de Gomorra, pero había 3 ciudades más. Quiero que una se llamaba Atma, otra Seboín y otra Sinar, o quién sé cómo se llamaba la otra. 5 ciudades eran las que vivían en el lugar de la llanura. Pero dice la palabra que esas 5 ciudades eran 5 reinos y cada una tenía su rey. Y de tal manera que había otros 4 reyes que tenían sojuzgados, tenían bajo dominio, hacían que estas ciudades de la llanura les pagaran impuestos. Y estas ciudades, estos 4 reinos que vivían más al norte, allá por lo que sería ahora Siria, al norponiente por allá, dice que dominaban a esas 5 ciudades de la llanura. Y un día las 5 ciudades de la llanura se rebelaron contra el jefe de los otros 4 reinos, y ese jefe se llamaba Kedar-Laomer. Kedar-Laomer era el jefe de los reinos. Y dice que cuando vieron que esas 5 ciudades se rebelaron, dice que al año siguiente Kedar-Laomer descendió con sus fuerzas y hicieron guerra contra las 5 ciudades del valle y se las llevaron cautivos a todos los prisioneros y se llevaron toda la riqueza que había en aquellas ciudades y se los llevaron cautivos. ¿Quién vivía ahí? Lot. Lotito estaba allá, el sobrino de Abraham. De tal manera que Abraham dijo, cuando le dijeron, Lot, se lo llevaron cautivo. Es hijo de mi hermano, es sangre de mi sangre, ¿cómo lo voy a dejar? Bueno, Dios siempre pone entre los hermanos un amor muy especial. No importa que hayas hecho mal, siempre te vamos a justificar y vamos a pelear por ti, porque es el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Perdona a tu hermano, porque el perdón va a cubrir multitud de pecados. Entonces, ¿qué pasó? Que dice que Abraham se armó con 318 de los que trabajaban con él, pastores, cocineros, aguadores, los que cuidaban la cosecha, los que cuidan los agricultores. Total, 318 los armó
y allí van y se fueron detrás, pero había 3 amigos de él que también le ayudaron y fueron con él a la batalla. Y dice que de noche llegó y vio el campamento de todos los enemigos, y llegó de noche y les pusieron una pela de aquellas que quedaron derrotados, de tal manera que dice que recuperaron a todas las personas, recuperaron todas las riquezas que se habían llevado, y además despojaron a estos reyes. Entonces vinieron con toda la riqueza, con toda la gente, con todos los recursos. Y dice que cuando venía Abraham de regreso, cansado, fatigado, obviamente necesitado de fuerzas, dice que le salió al encuentro cuando llegó cerca de una ciudad que se llamaba Salem. Esa ciudad, Salem, dice la historia, que era la ciudad de Jerusalén, que antes de llamarse Jerusalén se llamaba Salem, y que le salió al encuentro el rey de Salem. Y este rey de Salem, llamado Melquisedec, salió al encuentro de Abraham y le ofreció, le dio pan y vino. Fíjense, le ofreció pan y vino. Con aquel pan y con aquel vino, Abraham recobró fuerzas, recobró ánimo, recobró la fortaleza, recobró y se puso tan contento y tan feliz, que dice que en respuesta a aquella dádiva de aquel rey, le dio a Abraham el diezmo de todo. Le dio a Abraham el diezmo de todo. Génesis 14, 17. Y vean lo que dice. Versículo, dice Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes, que ahora se lo voy a leer rápido. Lean conmigo rápido. El rey que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, ahí aclaramos, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le dijo, y le bendijo, diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó, fíjense, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Y mencionó 3 nombres: Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Quiere decir que había habido 3 hombres que habían llevado a su gente a pelear. Entonces era justo que los que habían peleado se les entregara lo que a ellos les correspondía. Así es que vemos que ahí Melquisedec, el sumo sacerdote y rey de Salem, se encontró con Abraham, le trajo pan y vino. Y esta es la única vez en la Biblia que Melquisedec se aparece como Melquisedec en la Biblia frente a Abraham. Lo que revelan las Sagradas Escrituras es que Melquisedec es una cristofanía. ¿Y qué es una cristofanía? Eran aquellas apariciones que encontramos en la Biblia de Jesucristo en una preencarnación, antes de su encarnación como Jesús. De tal manera que Él lo hizo en el Antiguo Testamento antes de venir como el Hijo de Dios
como nacido en Belén de Judea. Dios había dicho proféticamente en el Salmo 110:4 algo acerca de Jesús. Y vean lo que dijo: juró Jehová y no se arrepentirá. Le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo nombró sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? Ahí empezamos a conocer a este varón que se apareció con Abraham, llamado sacerdote del Dios Altísimo. Y en Hebreo 7, del 1 al 8, vamos a leer esto que es muy ilustrativo y que Dios nos quiere enseñar hoy. Dice: porque este Melquisedec, está hablando el apóstol Pablo a los hebreos de su tiempo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y vean cómo describe a Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. ¡Wow! Pues ¿a quién se refiere? A un sumo sacerdote que le apareció a Abraham, pero que no tiene papá ni mamá. Pues ¿de dónde salió? Que además no tiene principio de días, o sea que es eterno, pero tampoco tiene fin de vida, es eterno, y hecho semejante al Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Y ahí vemos el cumplimiento del Salmo 110:4, donde juró Jehová y dijo que no se arrepentiría. Le dijo a su hijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué el orden de Melquisedec? Porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, que no tuvo principio de días, ni tiene fin, que no tiene papá ni mamá. Entonces le dijo a Jesús: así como él, así vas a ser tú para siempre y eternamente. Por eso continúa diciendo en Hebreos 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo, pongan atención, y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Abraham tenía las promesas. Porque antes de eso, de ese evento, Dios había hablado con Abraham y le había dicho: benditas serán en ti tu simiente, y tu simiente será bendita, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso vemos que ahí Abraham pues era un gran personaje que Dios había levantado con una gran promesa. Pero ahí Melquisedec estaba bendiciendo a Abraham. Y dice la palabra, versículo 7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir que Melquisedec estaba bendiciendo a Abraham, pero Abraham era el grandioso ante Dios. Entonces, ¿qué quiere decirnos Dios? Que Melquisedec era mayor que Abraham.
porque Melquisedec estaba bendiciendo a Abraham y siempre, óyelo, la bendición viene del mayor sobre el menor. Y todos decimos amén. Y aquí, ciertamente, aquí en este mundo, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces Abraham realmente estaba enseñándonos una cosa, que él entregaba los diezmos. Cuando ya vino la ley, se entregan los diezmos a hombres mortales que reciben los diezmos por designio de Dios. Pero en ese momento todavía no había ley, todavía no había marcas. Y dice que él le entregó a aquel que era mayor que él. Y le entregó a uno que vive para siempre. Le estaba entregando los diezmos a Dios. Y tú nunca se te debe de olvidar que cuando tú le entregas a Dios, le entregas los diezmos, se los entregas a Dios, que es el que vive y es el que aquel que recibe la bendición. Y por eso Abraham recibió la bendición del Dios Altísimo. Y vean cómo Melquisedec bendijo a Abraham y bendijo a su padre, el Dios Altísimo. Y al darle Melquisedec pan y vino, estaba revelándole a Abraham lo que Dios iba a hacer. Porque no se nos debe de olvidar que Abraham es un profeta. La Biblia dice que Abraham era profeta. Y cuando dice que Dios era profeta y él se acerca a Melquisedec, Melquisedec le da pan y vino por primera vez. Alguien le da pan y vino. ¿Quién es? El sacerdote del Dios Altísimo, el sacerdote de Salem, el que no tiene principio de días, ni tiene papá ni mamá, ni tiene fin de días. Entonces era Dios mismo, era Jesucristo mismo que le estaba dando pan y vino. Y yo quiero que te recuerdes quién en Mateo entregó aquella noche antes de ser crucificado, entregó a sus discípulos y les dijo: este es pan y vino, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, esta es mi sangre. Entonces ahí yo puedo ver que como profeta Abraham pudo entender y se le reveló lo que iba a suceder en el futuro. Dos eventos sumamente importantes. Primero, que su descendencia iba a ser esclava en Egipto, y cuando salieran de Egipto iban a ser liberados por medio de el pan y el vino, por el sacrificio del carnero, que era la sangre que los liberaba, y el pan sin levadura que debían de comer aquella noche. Dios le estaba revelando a Abraham que su descendencia sería esclava, pero que serían liberados por el pan y el vino, que representaba a Jesús. ¿Quién? Al mismo sacerdote Melquisedec que estaba ahí. Pero ese sacerdote Melquisedec también estaba representando y hablándole de Jesús, que iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y el pan y el vino seguían revelándole a Abraham lo que iba a suceder. Y no nada más ahí, nosotros ya lo tenemos hace 2000 años, pero todavía sigue vigente. Un día el pueblo de Israel, la nación de Israel, que ahorita no han aceptado a Jesús, van a recibir el pan y el vino, y la nación de Israel se va a convertir a Jesucristo y se van a dar cuenta de que ese pan que ellos crucificaron es el pan de vida, y esa sangre derramada es la sangre que los va a limpiar de pecados y el que los va a restaurar. Y en la segunda venida del Señor Jesucristo vamos a estar unidos los gentiles con el pueblo judío, formando el gran pueblo de Dios, que es la iglesia eterna de Jesucristo el Cordero, allá en el cielo, donde Él es nuestro sumo sacerdote. Y todos decimos amén.
La Santa Cena, por tanto, se convierte en un tiempo de comunión, un tiempo de unión, un tiempo de amor, de recibir directamente lo que Dios quiere darte. Cuando tú te presentas ante Él a tomar la cena, Dios te está diciendo: si yo te di a mi hijo para que seas sanado, para que seas perdonado, ¿qué más te hace falta? Es el momento de que tú recibes milagros también. Por eso en 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es que el Señor nos invita a participar de la comunión, nos invita a participar de su cuerpo, nos invita a participar del vino, nos invita a recordar que Él viene pronto. Ahora, hay una frase muy importante que tienes que entender. Cuando tú traes tu ofrenda, como Abraham entregó su ofrenda cuando se dio cuenta de que Dios es bueno, porque Melquisedec le dijo: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Quiere decir que Melquisedec le abrió los ojos para que nunca pensara: yo fui por mis fuerzas, porque soy bueno, porque fui muy hábil, porque tuve a mis cuates que vinieron conmigo, sino que le dijo: el Dios Altísimo te dio la victoria. El Dios Altísimo es el que te da el pan de vida. El Dios Altísimo es el que va a derramar su sangre para que tú seas victorioso con tu pueblo, cuando seas esclavo, cuando venga Jesús y cuando venga el futuro que todavía no llega con el pueblo de Israel, van a ser liberados. Todo eso recibió como revelación Abraham. Por eso él, cuando entendió eso, dijo: todo lo he recibido de su mano, y le entregó el diezmo de todo lo que había recibido. Quiere decir que nosotros, cuando nos damos cuenta de que Dios es bueno, nosotros vamos a diezmar de ahora en adelante por revelación de que Dios nos ha dado por su bondad todas las cosas, y no como producto de la ley de que tienes que diezmar, sino que ahora ya no diezmamos porque tenemos que diezmar, sino porque reconocemos, como Abraham, que Él es bueno, porque Abraham no diezmó porque hubiera ley. Reflexionemos, todavía ni siquiera la ley existía. ¿Por qué? ¿Que la ley no es producto no el diezmo es producto de la ley? No, fue producto del amor de Dios revelado en la vida de Abraham, y Abraham entregó el diezmo. Porque sí es cierto, la ley dice que tienes que diezmar, pero la ley no existía, porque Abraham todavía no tenía a Isaac, todavía no tenía a Jacob ni a Esaú, ni Jacob tenía a sus hijos, ni Jacob, que ya era un anciano cuando descendió a Egipto, apenas eran 70, y en Egipto se multiplicaron y llegaron, cuando salieron de la esclavitud, fueron más de 2 millones de personas. Atravesaron el desierto, el mar, y llegaron al desierto. Y en el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley. Ahí por primera vez se establece la ley y se establecen los diezmos. Quiere decir que habían pasado más de 500 años cuando Abraham dio su diezmo. El diezmo no tiene que ver nada con la ley. El diezmo tiene que darte, es por revelación de que tú reconozcas y entiendas de que Dios es bueno, y por eso le traes de lo que Él te ha bendecido a su altar. Y como dice el escritor a los Hebreos, Abraham le dio a alguien que vive. Entonces nosotros le traemos nuestros diezmos y ofrendas a Dios, aquel que nos provee de todas las cosas. Y todos decimos amén. Continuamos.
Por eso debemos de corregir errores de enseñanza, recibiendo la bendición de nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Pero aquellos que dicen que no necesitamos diezmar porque no estamos bajo la ley, están totalmente equivocados, y ya vimos por qué. Por eso vemos que después Abraham dio su diezmo después de una gran victoria. Pero es necesario que nosotros aprendamos una cosa. Abraham dio el diezmo como honra y como agradecimiento, reconociendo de quién había venido su victoria. Porque Abraham regresó con riqueza de la guerra. Por eso dice que le dio el diezmo de todo. ¡Qué riqueza! Abraham capturó la riqueza de 5 reyes, más recuperó la riqueza de Sodoma, de Gomorra y de los reinos de la llanura. Quiere decir que Abraham trajo la riqueza de 5 más 4 reinos, 9. Pero cuando llegó muy saleroso el rey de Sodoma, le dijo: bueno, quédate con lo de nosotros, nada más dame a la gente. Alguien dijo que el rey de Sodoma representaba al diablo, porque al diablo lo que quiere es las almas. No le importa tanto el dinero de ellas, sino las almas. Y yo creo que tiene razón. Pero en ese momento que dijo Abraham: yo levanté mi mano ante el Dios Altísimo, ahorita que me estoy dando cuenta quién me dio la victoria, quién me dio, que no necesito de tu dinero, no necesito tus cosas, quédate con tu gente y quédate con tus riquezas que yo recuperé, pero te las doy porque no quiero de ti ni una agujeta, ni un cordón de tu calzado, porque yo sé que mi Dios me va a bendecir con el diezmo. Por eso en ese momento, cuando él reconoce que Dios le da, él entrega el diezmo. Porque Abraham, que hablaba hebreo, la palabra diezmo, pónganme la transparencia, la palabra diezmo está oculta. Digo, la palabra riqueza y bendición está oculta en el diezmo. Ahí está el hebreo, se lee de derecha a izquierda. Maser es lo primero que leemos. Maser, la letra mem, que es la que está acá a la derecha. Maser, que quiere decir tithe en inglés, que quiere decir diezmo. La siguiente palabra, si ustedes ven la palabra diezmo arriba, la palabra de abajo no tiene, me voy a quitar de aquí, ahí tiene, ya le quitamos la letra M, la mem, y aparece hacer. Ya no es maser, ahora es hacer solamente. Quiere decir que la palabra diezmo tiene contenido o contenida la palabra hacer, que quiere decir riquezas, que quiere decir rico. Era una revelación que Dios le estaba dando a Abraham, diciéndole: en el diezmo está oculta la bendición de la riqueza. Entonces, cuando Abraham entendió esto, fue que le dijo al rey de Sodoma: tómate tus cosas, toma tu dinero, toma tus ganados, toma todo lo que yo recuperé, porque Dios me acaba de revelar de con este diezmo que le estoy entregando a Melquisedec, me está revelando que Dios me va a hacer rico, porque en el diezmo está la riqueza. Y luego no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham se veía riquísimo, y la Biblia dice que Abraham fue riquísimo en oro y plata,
Pero la revelación que Dios le dio a Abraham es que en el diezmo se encuentra la riqueza. Y tú, mi hermano, mi hermana, si tú no has sido fiel en tus diezmos, tal vez por eso no has encontrado la provisión y la riqueza de Dios. Pero si eres fiel y esperas el tiempo suficiente, Dios te va a enriquecer. Y quiero decirles que a veces la riqueza no es tanto monetaria, como que ahora tienes tu familia unida, como que ahora tienes tu hogar recuperado, como que ahora estás viendo la manifestación de Dios, que tienes suficiente para todas las cosas. Y además Dios te ha dado para que tengas aún para bendecir gente. Por eso quiero decirte que en esta mañana el Señor se está revelando a nosotros en cuanto a la bendición que está oculta en el diezmo y en las cosas que Él nos está brindando. Y así vemos que cuando Abraham le dijo, es porque él sabía que Dios lo iba a enriquecer grandemente. La palabra hacer rico está oculto en la palabra diezmo. Y además Abraham escuchó la voz de Melquisedec. Melquisedec es nuestro Señor Jesús encarnado. ¿Y saben qué dijo Melquisedec? Escucha: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec bendijo a Abraham, y Abraham recibió aquella bendición y entregó el diezmo. Pero yo quiero que tú entiendas, y el mensaje para ti hoy, ¿cómo se llamó el título del mensaje? Dios quiere que tú seas prosperado en todo, en todo. Y Dios nos está abriendo una puerta de bendición, donde nos está dando dos claves de bendición para nosotros: la cena y el diezmo. No dejes de tomar la cena. No dejes de tomar la cena, porque en la cena está Jesucristo viniendo a nuestras vidas, entregando su cuerpo y derramando su sangre. Porque en la cena está toda bendición. La gente dice, el evangelio de la prosperidad. No, nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo. Y en el evangelio de Jesucristo está la bendición de la vida eterna y de la vida abundante. Prosperidad, salud, libertad de angustia, de miseria, de pobreza. Por eso Dios, cuando bendijo a Abraham, le dio la victoria. Él entregó el diezmo y entonces vino la riqueza. Primero Jesucristo, su sangre y su cuerpo, y después su diezmo, que le pertenecen a Él para la honra y gloria, y tú vas a ser enriquecido. Y así como Dios dijo, bendito sea Abraham, Dios quiere: bendito sea María, bendito sea José, bendito seas Rafael, bendito seas Guadalupe, bendito seas Rosa, bendito seas Josefina, bendita seas, no sé, pon tu nombre, porque Dios está derramando bendición para ti en este momento. Di tu nombre, porque el Señor está diciendo, bendito seas. Di tu nombre, di tu nombre. Di tu nombre. Esos nombres Dios los está tomando y te va a bendecir a ti, y ahora y para siempre. Y todos decimos amén.
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendito eres tú del Dios Altísimo. Sigue honrando a Dios con las dos claves de bendición que Él ha establecido: la comunión y el diezmo. Siempre recuerda honrar a Dios con tus ofrendas y tus diezmos, y la gloria del Señor se va a derramar sobre ti y sobre tus generaciones. Otro día vamos a aprender que cuando Abraham dio el diezmo, él diezmó aún por su hijo Leví, que todavía no nacía. Quiere decir que tus generaciones van a ser benditas cuando tú oigas la voz del Espíritu y actúes en razón de lo que Él te ha revelado. Por eso los diezmos son para aquellos que han sido, Dios les ha dado la revelación. Les ha dado la revelación. Y venimos a ofrendar por revelación, no por ley. No porque alguien nos diga tienes que, sino porque quiero hacerlo. Y todos decimos amén. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, gracias, porque hoy he conocido que tú eres Melquisedec, que te apareciste a Abraham. Y hoy yo quiero que la bendición que le diste a Abraham sea también para mí. Hoy yo celebraré la comunión y traeré tus diezmos en cada oportunidad que yo tenga. No me dejes perderme ningún domingo de asistir a tu casa para participar de tu cena y traer tus diezmos. Y entre semana, ayúdame a estar en comunión contigo, recibiendo tus bendiciones en todas las áreas de mi vida. Hoy te doy a ti la honra, la gloria y la alabanza. Y todos decimos amén.